Gracias por seguir en sintonía 97.7 aquí en Radio Centro, donde en esta ocasión tenemos la oportunidad de analizar, de debatir sobre un asunto importante que hoy está en la discusión, en la opinión pública de todo el país. La consulta aprobada en el Poder Legislativo en una primera instancia para poder revocar el mandato no solo del presidente de la República, sino de otros funcionarios, otros servidores públicos, ha generado la percepción o el señalamiento de que eso podría implicar intentos de reelección por parte del presidente López Obrador, por una parte, y por otra de estar en la boleta electoral de las elecciones intermedias de 2021, lo cual consideran los opositores a esta decisión, que implica llevar la popularidad del presidente de la República a una boleta electoral y beneficiar a su partido. Hoy el propio presidente López Obrador ha firmado un documento en el cual establece pues un compromiso de que no buscará reelegirse. Para todo esto, hoy tenemos la oportunidad de debatir. Marta Tagle, diputada ciudadana, pero en la bancada del Movimiento Ciudadano. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, con mucho gusto estar aquí en tu programa. Buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Dolores Padierna. Dolores, bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario. Mucho gusto saludarte, Marta. Igualmente. Dolores Padierna, diputada federal a nombre del Partido Morena y vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, pues, Marta, ¿te parece que ya con este documento que firma el presidente López Obrador se cancela cualquier idea de que pueda buscar una reelección? No, yo creo que lo que hace falta es que esto quede en la minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados y que será revisada por el Senado de la República. Es decir, necesitamos que se configure un mecanismo de participación ciudadana en serio, pero en la Constitución, no a través de un compromiso. O sea, lo que no estamos pidiendo es un compromiso del presidente López Obrador, sino que las leyes que hagamos, sean reformas constitucionales o legales, sirvan para todas las personas. O sea, que esto no dependa de la voluntad de una persona que se comprometa o no, sino que nosotros como legisladores estamos obligados a hacer leyes para todas las personas. Y el mecanismo de participación ciudadana que estamos buscando, porque sin duda desde el Movimiento Ciudadano estamos a favor de un mecanismo como es la revocación de mandato, quede configurado de manera correcta en la Constitución, que sean las ciudadanas y los ciudadanos los que tengan la llave para abrir el mecanismo, los que tengan realmente la posibilidad de ser ellos quienes piden este mecanismo y no dependa de la voluntad del presidente activarlo o no, o incluso comprometerse a no permanecer en el cargo, porque más allá de la reelección, el tema como está redactado es buscar la permanencia en el cargo mediante una consulta de revocación de mandato, como quedó en el artículo 83 constitucional. ¿Se mantiene ese riesgo, Dolores Padierna? Bueno, en primer lugar, decir, nosotros somos de izquierda, tenemos muchos años luchando por la democracia directa. Hoy que somos mayoría, sería un sinsentido. Perdón, ¿nosotros dices tú o también Marta? No, me refiero a las izquierdas. Marta pertenece a un bloque de derecha. Había sido de la izquierda, pero ahora está en un bloque de derecha. ¿De derecha, Marta? Sí, está con el PAN y con el PRI en todo. Pero vuelvo al tema. Sí. No, incluso el 80% de durante muchos años hemos venido luchando por la democracia directa, donde la ciudadanía se le den las herramientas constitucionales para la toma de decisiones. Queremos una democracia de a de veras en nuestro país. Entonces sería imperdonable que hoy que tenemos todas las condiciones no lo hagamos. La revocación de mandato es eso. Revocación de mandato. Todo lo demás que le han puesto las derechas, pues no es más que paranoia, miedo, no sé cómo denominarlo, pero inventan cada discurso tremendo, tremendista. Yo los oigo con mucho cuidado porque estoy en la presidencia de la mesa directiva, y escucho los discursos, y de verdad hay unos que hay que estudiar psicológicamente a las personas, porque primero dicen que todo está mal, que todo lo que hace López Obrador es negativo, no sirve de nada, nos va a llevar al mal. Pero luego hablan de que si está en la boleta, entonces va a beneficiar a Morena y nos va a ayudar. Bueno, ¿está mal o está bien? No entendemos bien eso, pero revocación de mandato es simple y sencillamente el que la ciudadanía que eligió a un gobernante pueda revocar el mandato si es que considera que el gobierno está mal. Revocación de mandato, además, forma parte de un derecho que tienen las grandes democracias,
que se llama el derecho a una buena administración. Los mexicanos que hemos sufrido tan pésimos gobiernos, llevamos 6, 7 sexenios al hilo pésimos, bueno, tenemos derecho a un buen gobierno, a una buena administración. Y no lo digo porque tenemos el mejor de los gobiernos de los últimos 50 años. Esta es una reforma constitucional, debe de durar un mediano plazo. Si más adelante apareciera, toco madera, otro Salinas, bueno, pues la gente se equivocó, puede entonces decir me equivoqué y te quito el poder dentro de 3 años. No tengo por qué batallarte 6, ¿no? Así de sencillo es. Miedo político de la oposición, Marta Tagle, problema de psicología, casi de diván. No, yo creo que es justamente lo contrario. Desde las izquierdas, donde sin duda me inscribo y me sigo ahí, donde yo sí sigo en la izquierda, me parece que hemos luchado justamente porque las elecciones sean democráticas. Y durante muchos años peleamos porque los presidentes no intervinieran en las elecciones, independientemente de su popularidad. Si Andrés Manuel es popular o no, eso es otra cosa. Pero hemos peleado porque ni Peña, ni Calderón, ni Fox, ni ningún otro presidente interviniera en las elecciones. Poner al presidente en el mismo día donde va a haber elecciones para diputados federales pone sin duda en jaque los principios que hemos construido juntos para que la democracia en este país funcione. Pero también eso es discurso, porque no lo dice el documento. De entrada serían inequitativas las elecciones porque sería en el mismo día de las elecciones para diputados federales, y eso sí le dice la reforma constitucional, en la que se realizaría la consulta para revocación de mandato. Y entonces más bien es una estrategia de muchos legisladores de Morena que no tienen ningún perfil, o que incluso teniéndolo bastante negro porque vienen de otros partidos políticos, buscan seguirse colgando de la figura del presidente, pues para que lleguen en la siguiente elección, porque de otra manera, si ellos fueran solos con su propia presencia a buscar el voto y el apoyo ciudadano, no lo tendrían, solamente lo tienen en razón de la presencia de Andrés Manuel. Entonces más bien es una intención de los legisladores de Morena, y además, insisto, de los legisladores de Morena, de llevar a la boleta en el mismo día para que los pueda apoyar electoralmente. Pero esto, insisto, coloca en una situación de inequidad las elecciones, vulnera los principios de cualquier elección democrática. Desde las izquierdas hemos luchado porque las elecciones no sean así, y por eso es que no podemos permitirlo. Si Andrés Manuel no quiere que este sea un mecanismo de esa naturaleza, que se realice en cualquier otro momento la elección. Han dicho los legisladores de Morena que es un asunto económico. Por favor, las consultas populares, al revés, que también vienen en este dictamen, se van a poder realizar en cualquier momento, no solamente en el día de la elección, y también van a costar recursos. Entonces, no es un tema de recursos, es un tema de poner a la democracia en el lugar que le corresponde. Aquí, estimadas diputadas, pueden en esta cámara radiofónica interrumpir, participar, como quieran. Hasta Dolores, que tiene que aplicar ahí el rigor del reglamento en la Cámara, aquí sí. Entera. Sí, perdón. No, mira, nosotros hemos ganado la presidencia en 1988, en el 2006, en el 2012. Tenemos una cercanía y un poder social muy grande, muy fuerte. Eso no nació ahorita que el presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador. Las fuerzas democráticas y progresistas tenemos una larguísima historia, por cierto, sumamente llena de obstáculos. El hecho de que exista fraude es una circunstancia que nos ha impedido gobernar desde hace mucho tiempo. Ahora no, ahora gobernamos. Pero de ahí a que ahora no tenemos experiencia, somos una bola de tontos, porque así se suben a las derechas, se suben a la tribuna a decir que nosotros no sabemos nada, somos tan ajenos y la gente no nos quiere. En realidad ganamos pues de chiripada porque López Obrador fue candidato. De verdad es decir que la gente no tiene cerebro e indigna pues que traten que así a las y los mexicanos. Si eso es así, ¿qué dice, no ¿qué dice la Constitución? Boleta. ¿Qué dice la reforma? Primero, nosotros lo teníamos en fechas separadas. No les gustó el tema de la consulta popular. Decíamos, hay una diferencia entre consulta ciudadana y consulta popular. La consulta ciudadana se puede realizar en cualquier día.
La consulta popular solo el día de la elección. Ah, no. Bueno, entonces cambiamos para darles gusto a las derechas. ¿En qué momento se cambió? Porque no había ninguna iniciativa se cambió, en el dictamen. La iniciativa y yo conozco la iniciativa y en todo momento pues se planteaban dos procesos. Léela bien, porque además yo fui parte redactora. Y además, por ejemplo, incluso pedían el 33% de los ciudadanos, o sea, ni siquiera el 3%. En la iniciativa se decía esta gran diferencia. Bueno, no se aceptó, entonces las grandes decisiones, se va a hacer un aeropuerto en Texcoco, entonces se consulta a la ciudadanía. Esas grandes decisiones pues, son cuando haya que tomar la decisión. Cuando vaya a ocurrir el hecho, pues entonces se va a tener que consultar. Esa es la consulta popular, quedó regulada, quedó reglamentada, bajamos todos los requisitos y demás. El tema se fue en la revocación de mandato, que dice aquí una y otra vez, y lo vuelven a decir, que es porque queremos al presidente de la República, con su gran prestigio y su buen gobierno, lo queremos en la boleta para que nos ayude a ganar. Bueno, primero, lo que dice la minuta es de que eso lo va a organizar el INE. No le podemos dar al INE ninguna instrucción porque el INE es un organismo autónomo. Ya me imagino que el INE va a poner a López Obrador y a la candidata a diputada federal a un ladito. Por favor, eso no va a ocurrir. Y además son dos cosas separadas. Una cosa es la elección federal de diputados federales en la etapa intermedia, que va a tener toda una mesa y es democracia representativa. Y en otro lugar, en otro espacio, ocurrirá la consulta sobre revocación de mandato, que no tiene nada que ver porque es democracia directa, y otra es la representativa. O sea, tienen que ir en lugares absolutamente separados y evidentemente que no va a estar en la boleta donde vaya el candidato o candidata a diputada, pero su discurso es ese. Dolores, tú tienes una larguísima experiencia en elecciones, toda la experiencia del mundo. La presencia del presidente de la República en una boleta concurrente o adjunta o contigua a las boletas en las que se va a votar por los candidatos a diputados federales, ¿no influirá no tendrá efecto distorsionador? Yo creo que lo que está haciendo el presidente como gobierno es muy bueno, pero también lo que estamos haciendo nosotros. Y que además nosotros no nos hemos separado de la gente. Los que acuden pues, a las guerras negras y a todo eso para tratar de ganar o que no gane el adversario, piensan otras cosas, pero los que tenemos cotidianidad con la gente sabemos medir el pulso de la gente. No tenemos ningún problema de someternos al voto de las urnas cuando sea, con o sin la figura del presidente. Marta Tagle, no es sano que ese día de la elección, si el ejercicio del presidente de la República fue pésimo, se le castigue en las urnas, precisamente en las boletas electorales también. Y si es bueno, se beneficia. Sí, pero no debe coincidir con las elecciones. En todos, o sea, este mecanismo no lo inventamos en México, es un mecanismo que existe en muchas partes del mundo y de entrada en ninguna parte del mundo es un mecanismo que solicite el presidente de la República. Esta sería la única legislación en el mundo que el proceso de revocación lo puede solicitar el propio presidente, o sea, se autorrevoque. Y además que coincida con el periodo electoral y si es revocación. Si fuera ratificación, que es diferente, podría coincidir con la fecha electoral. Sin embargo, han pretendido darle una idea de revocación cuando en realidad está configurado como una ratificación de mandato. ¿Por qué? Porque ninguna parte de la reforma implica que se va a revocar, es decir, que aquí va a terminar su mandato y punto. Es una consulta para consultar sobre la permanencia, lo que iría a una ratificación. Entonces, si realmente quiere que el pueblo tenga el derecho de revocar el mandato de este presidente o de cualquier otro, tienen que darle la posibilidad, incluso que sea después de la primera mitad de su mandato, en el momento que la ciudadanía lo requiera. Incluso ni siquiera una fecha específica, sino la ciudadanía tendría que decidir, después de concluida cierta parte del mandato, decidir en qué momento revocar el mandato. O si no es esto, si es una ratificación, entonces plantearlo como una ratificación, que es un referéndum para ratificar el mandato de este presidente o de cualquiera que esté. Dolores, bueno, pues ¿qué revolturas traemos finalmente? No, fíjate, la iniciativa habla de revocación de mandato y ellos dicen que es reelección. ¿Tú encuentras alguna lógica en esos dos conceptos? Si se dice revocación, entonces es reelección. Bueno, eso es a lo que yo llamo paranoia. Luego dicen que no es... ¿Oposición paranoica?
Sí, creo que sí. Luego, ahora dicen que si de verdad queremos revocación debería de ser referendo, porque como va muy bien, entonces lo van a refrendar las personas. No hay una hipótesis en que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le pueda revocar de su buen gobierno, digamos, ¿no? Y entonces hablan de un referendo. Son cosas completamente diferentes. Revocación de mandato se refiere a eso, a revocarle, quitarle el poder a un presidente o gobernador que esté gobernando mal, que esté haciendo las cosas en contra de como ofreció en campaña. Creo que es un gran remedio para la democracia en nuestro país, que luego prometen las perlas de la Virgen, engañan a través de publicidad, hacen muchas cosas y llegando al poder se sirven del poder, abusan con el dinero público, privatizan y hacen todas las cosas en contra de la propia sociedad. No estaría México como está si existiera la figura de revocación de mandato. Con revocación de mandato la gente sabrá que o gobierna bien o se va. Y el gobernante sabrá o que lo hace bien o lo hace bien, porque si no, se va. Entonces, eso es lo que pretendemos, basados en el artículo 39 de la Constitución, que establece que la soberanía radica en el pueblo y se erige en su propio beneficio. La población puede elegir un gobernante, qué bueno, pero si se equivoca puede corregir su voto. Marta, suena en una lógica discursiva muy propia de lo que tú misma has defendido y proclamado en otras ocasiones. Sí, porque sin duda estamos de acuerdo con la revocación, que existe la revocación de mandato. Hemos impulsado nosotros a nivel legislativo la revocación de mandato, hemos presentado desde hace mucho tiempo iniciativas para revocar el mandato, pero en serio, no una simulación. El tema está que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que dice la reforma. ¿Va a ser una simulación? Yo no me voy a meter en los dichos porque uno puede decir muchas cosas, hay que ver lo que dice la reforma. La reforma, y por eso es que algunos, no nosotros desde el Movimiento Ciudadano, pero sí algunos hablaron de reelección. ¿Por qué? Porque está estableciendo no la figura para revocar el mandato. Claramente dice en un nuevo párrafo que se incorporaría en el 83 constitucional que la consulta sería con fin de consultar a la ciudadanía, a la población, si permanece el titular del Ejecutivo. En ningún momento habla de cancelarlo, de revocar su ejercicio. Y eso y además, como esto establece en qué momento, si solamente es por una sola ocasión durante su mandato y hasta qué momento puede permanecer o no en el mandato, porque en ese mismo artículo, en el párrafo actual vigente, establece la prohibición de la reelección para el caso del Ejecutivo. Entonces, no somos nosotros, son quienes han redactado en esta propuesta de reforma constitucional cosas que no tienen que ver con el concepto original. ¿Por qué hablamos de ratificación? Porque una ratificación justamente sería para ver si la persona permanece en el cargo. En ningún caso se habla de concluir el mandato de este o de cualquier presidente. Y además, insisto, las reglas dejan que el único que tenga posibilidades reales de activar ese mecanismo es el presidente. ¿Por qué? Porque se establece que 3 son los que pueden solicitar el mecanismo. El presidente de la República, 1/3 de legisladores. Estos 2 primeros tienen que ser aprobados por una mayoría en ambas cámaras de diputados, que en este caso solamente podría ser Morena, lo que reduce a que en este momento solamente el presidente podría solicitarlo. Y el tercer actor que puede solicitar la revocación es un 3% de ciudadanos. 3% de ciudadanos inscritos en la lista nominal, estamos hablando de más de 2.700.000 firmas solo para iniciar el proceso. Esto es, se le piden más requisitos que a un partido político, que a un candidato independiente. Si realmente pensáramos que fueran los ciudadanos los que van a activar este proceso de revocación cuando estén cansados de un gobernante o de un presidente que no les sirve, no tendrían ellos la posibilidad real. Sí, queremos revocación, pero en serio, no una simulación. ¿Simulación? Yo no veo ninguna simulación, pero mira, en 2010, se acordarán un diciembre que Calderón sacó así de la manga las banderas de la izquierda, se las apropió y dijo: hoy vamos a hacer la iniciativa ciudadana, la consulta popular, y en fin, eso se concretó 2 años después, en el 2012, y pusieron una serie de requisitos que ahora aligeramos para el tema de consulta. En el caso de revocación de la presidencia de la República, nos parece que tiene que ser un evento
profundamente legítimo, es decir, sí tiene que ser muy representativo de la lista nominal. Si tú ganaste con 30 millones de votos, pues no se vale que se te revoque con 5 millones de votos. Tiene que ser algo parecido. Pero no es para revocarlo, es para iniciar la solicitud. Después ¿me dejas hablar? 34% para que sea vinculante. Tú estás hablando de una cosa, yo estoy hablando de otra. Entonces permíteme dar mi opinión. Por eso mismo, son diferentes. No, por eso. Yo estoy hablando primero de una historia, de 2010, luego 2012, y allá se pusieron estos requisitos, que un 40% de la lista nominal fuera la que determinara sí o no a una figura de esta naturaleza. Y nosotros decidimos dejar esos requisitos que son fuertes para que proceda la revocación de mandato, porque tiene que ser un acto muy legítimo de millones de personas y demás. ¿Quién solicita la revocación? 3 figuras. La presidencia, porque lo prometió en campaña y lo está cumpliendo. 2, una tercera parte del Congreso, en este caso las derechas tienen su tercera parte. 3, la ciudadanía. 3% dicen que es mucho. En la democracia ya no. En la de ahora, tan participativa y tan, tan crítica, y como la estamos viendo, ya no la vemos tan difícil. Pero si alguien lo solicita, hasta les ayudamos, si gustan. No creo que ese sea el problema, pero sí tiene que ser un poco más difícil que cualquier asunto. Se trata de quitar un presidente de la República, un gobernador del estado, pues tiene que ser algo un poco más complicado, más difícil, no porque seamos antidemocráticos, sino porque tampoco vamos a andar jugando y ensayando a que cada ratito y cada año y cada vez que se te antoje y que yo ya junté mis firmas, no puede verse tan así. Pero termino diciendo que... Pero es dificultar. No es dificultar, es poner reglas lo suficientemente legítimas para que sea válido y el común de la sociedad diga fue legal, fue legítimo, es correcto. Si yo le pongo requisitos mínimos de que, ganó con 30 millones y le pongo como requisito 5 millones, pues va a decir, oye, eso no es legal, eso no es legítimo, mínimamente los que lo eligieron deben de decir si sí o si no, en fin. Pero esto no existe solamente en los países que las derechas han colocado en las campañas negras, homologándolo a nosotros, me refiero a Venezuela, por ejemplo. Existe en Estados Unidos, 18 condados de Estados Unidos, lo tiene Suiza, lo tiene Canadá, lo tiene Liechtenstein, lo tienen democracias europeas muy consolidadas. ¿Por qué México no? Ahora que gobierna la izquierda, es el momento. Si no lo hacemos ahora, sería imperdonable que no hagamos estas figuras democráticas y le demos poder a la ciudadanía para la toma de decisiones. ¿Democracia o creación de modelos autoritarios, Marta? Yo creo que esto es un modelo autoritario porque, insisto, no está esto del lado de la ciudadanía. Me da risa cada vez que hablan de las derechas porque parece que todos los que estamos en contra nos hemos convertido inmediatamente de derecha y los que están con ellos están en las izquierdas. Y por favor, para que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados, de entrada, votaron. Todos los del Verde, que ya están con ellos desde hace mucho tiempo, que yo no creo que sean de izquierda en este país, votaron con ellos los del PRD que se fueron, los independientes ahora, donde hay muchos impresentables Héctor de las Serrano, izquierdas. Mauricio Toledo, Ricardo Gallardo. Y también fue posible esta reforma en la Cámara de Diputados, a que 8 diputados del PRI se ausentaron y 3 diputados del PRI de Coahuila, de Moreira, votaron a favor. Entonces, ¿de qué izquierdas y derechas estamos hablando? Aquí no vemos, no es justamente el discurso en el que no debemos de seguir cayendo. Vamos a los hechos concretos. Sí queremos revocación de mandato, la queremos en serio, no solamente por este presidente, sino para los que lleguen, porque estamos reformando la Constitución. No vamos a reformar la Constitución para este presidente, sino para todo lo que venga, pero hagamos que sea un mecanismo en serio de participación ciudadana. ¿Por qué se tiene que poner una línea de salida más fácil? Porque no estamos hablando de los 30 millones de votos que votaron por Andrés Manuel López Obrador.
Eso se verá cuando se ponga la consulta. Estamos hablando de los requisitos para iniciar la solicitud. Para iniciar la solicitud se está pidiendo 3% de ciudadanos. Estamos hablando de más de 2.700.000 firmas. Ni siquiera para tener un partido se requieren tantas firmas, ni siquiera para ser candidato independiente se requieren tantas firmas, lo que haría prácticamente imposible que los ciudadanos solamente para solicitarlo tuvieran que juntar tantas firmas. Ya el proceso de votación, si el 50% de la gente quiere avalarlo o mucho más, no hay problema. Se establece como un mínimo de 34% para que sea vinculante. Y eso ya dependerá de cuánta gente se movilice para votar el día de la elección, y pueden ser los 30 millones o más o menos los que avalen esa situación. Pero realmente queremos que se pongan sobre la mesa mecanismos en serio y que no se perviertan figuras que podrían ser muy valiosas solamente por pretender que se está dando respuesta a la ciudadanía. Breviario cultural. Breviario cultural. Cuando arrancaron los trabajos de esta legislatura, la coalición Juntos Haremos Historia, somos una muy amplia mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado es un poco menos, y se reunieron el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD, y formaron un bloque, y así se presentaron como bloque anti coalición Juntos Haremos Historia. Nosotros reivindicamos, y no hay una sola cosa que no esté dentro de nuestro programa histórico. Yo tengo 40 años luchando, soy de izquierda toda la vida, así no hay una sola cosa en la cual no hayamos dicho hace muchos años y anhelábamos tener en algún momento. Entonces se formó un bloque. Claro, uno está en la política, uno no los va a dejar, entonces, que mira, nada más a verlos, pues uno también tiene estrategia, cada quien sus estrategias, les rompimos su bloque de derecha, formalizamos para algunas cosas en el tema, su bloque, y hemos venido conquistando una mayoría calificada. Nosotros queremos ganar nuestras votaciones, pues claro que las queremos ganar, las constitucionales se ganan con mayoría calificada, y nos hemos dado a la tarea de hablar uno por uno que si votan a favor de un tema progresista, democrático, de izquierda, eso es lo que hay que ver. Aunque pero sea el verde y aunque sean estos experredistas. Si ellos nos están apoyando a nosotros, están fortaleciendo un proyecto de izquierda. Haya sido como haya sido. Si ellos no lo son en lo personal y tienen, como los casos que mencionas, antecedentes de impresentables, no, pero están en este momento apoyando un proyecto que ha costado demasiado trabajo, demasiados años, demasiado sufrimiento, y creo que eso es lo que vale en la vida. Puedes haber sido toda la vida de izquierda, y si hoy estás votando en contra de la única opción posible en este momento para transitar hacia la democracia, y de pilón te sumas a la oleada de que eso es autoritarismo, ¿cómo va a ser autoritario un presidente que tiene la agenda más democrática de los últimos tiempos? ¿Cómo va a ser autoritario un presidente que se somete a revocación de mandato por primera vez sin necesidad alguna? ¿Cómo va a ser autoritario, pues, si estamos con las libertades y todo por delante? Marta, ¿López Obrador es la única opción de un cambio popular cierto en este país? No, yo creo que justamente si quisieran construir en serio una agenda progresista, no se aliarían con estas personas. O sea, vemos dentro de las izquierdas personas que hubiéramos podido construir esta misma reforma de revocación de mandato, de consulta popular, artículo 19, muchas que han pasado por la Cámara en serio, siendo progresistas, viendo hacia adelante, no buscando justamente cumplir con un capricho, que eso es lo que parece. Porque esa misma reforma de revocación de mandato, con los parámetros que se establecen en todo el mundo, no solamente en este país, sino donde se ha legislado sobre este tema, estaríamos ahí apoyándola, avalándola, empujándola, como por ejemplo, nos cerramos a discutir Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. En el Senado sí se dieron la oportunidad a que se discutiera. ¿Por qué? Porque no estamos buscando entorpecer el gobierno de Andrés Manuel. De manera particular, yo no me interesa eso. Yo de verdad quiero que a Andrés Manuel y a este país le vaya bien, pero que lo hagamos bien. No solamente para cumplir caprichos o no solamente porque no estás conmigo, estás contra mí. En este tema particular de la revocación de mandato, hemos puesto temas que son muy fáciles de atender y que sin duda, si
se hubieran atendido desde la comisión, porque además aquí la diputada dice que nosotros lo cambiamos en el dictamen. Quien cambió el dictamen fue Pablo Gómez y fue de Morena y fue en la comisión porque ellos tienen mayoría. Si desde el dictamen nos hubieran hecho caso de estos 4 temas que estamos mencionando, hubiéramos ido y no hubieran necesitado recurrir a los impresentables del PRD que se fueron, ni a los del Verde, tendrían los votos en mucha gente que somos de izquierda, que creemos en estos temas y que estaríamos haciendo avanzar la misma agenda progresista del gobierno. Dolores, entonces ¿es mentira eso de que no hubo debate para la Guardia Nacional? La Guardia Nacional se discutió demasiado tiempo, hasta yo decía que era ya el colmo seguir dándole vueltas a la noria porque no se salía del debate. Pero déjame poner un ejemplo un poco más nítido, porque finalmente Guardia Nacional se aprobó por unanimidad en el Congreso y en todo el país. El presidente de la República, porque lo habló Marta también, mandó la iniciativa del cambiar el 19 constitucional por el tema de prisión preventiva oficiosa. Él le puso 3 delitos. Fue todo un debate muy grande donde se cuestionaba si era necesario aumentar o no, y muchos decían no hay que poner ni un solo delito más, otros discutían si nada más 1, si nada más 3 y demás. En la Cámara se votó, en el Senado, los partidos, el de la compañera y el PAN, el PRI, el PRD, cada quien le agregó 1. O sea, la iniciativa traía 3 y luego cada partido le agregó 1. Y solo así juntaron la mayoría calificada. Luego regresa la minuta a la Cámara de Diputados y el debate era, pues si le dejamos los 3 originalmente por todo el debate que se dio, o aceptamos la minuta del Senado. Al final, para lograr la mayoría calificada, tuvimos que admitir la minuta del Senado. ¿Quién agregó los delitos? ¿Quién incurrió en todas las críticas en contra de los mismos que le pusieron la agregación de delitos? O sea, tienen un doble lenguaje según sea la ocasión. ¿Yo qué digo? Son temas demasiado importantes como para estar engañando a la ciudadanía. Estamos en un nuevo gobierno, estamos hablando de un cambio de régimen, no estamos en la simulación, no es un cambio de sexenio, no es de que al ratito no, esto es un cambio de época y tenemos la gran oportunidad de hacer transformaciones verdaderamente grandes para romper los paradigmas, dejar atrás el modelo neoliberal que tanto daño ha hecho al país y comenzar un modelo democrático de desarrollo económico, con redistribución del ingreso en el país, donde haya libertades democráticas. Todo lo que hemos venido soñando, tenemos, y luchando por eso durante tantos años, tenemos ahora la obligación, la responsabilidad, pero también las posibilidades. La ciudadanía nos dio, y hablamos con esa legitimidad de las urnas, no solo nos dio la presidencia de la República, nos dio la mayoría en el Congreso y nos dio el constituyente permanente para poder hacer un cambio de fondo y poder hablar de un nuevo cambio de paradigma en nuestro país. Pues parecería entonces, Marta Tagle, que no hay muchas funciones para la oposición. Y que la oposición no les hace falta, parece ser, porque justo ese es el tema. Nosotros lo que hemos dicho no es que no haya debate, se puede hablar mucho, tener muchas audiencias públicas, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo, a quedar, o sea, ¿por qué llevó tanto tiempo el debate de Guardia Nacional? Porque se cerraron a que se le cambiaran las cosas, a pesar de que estaba mal. Porque hace un momento dijiste que no hubo debate en Guardia Nacional. Estaba mal, que se cambió totalmente en el Senado, y cuando se cambió totalmente en el Senado, se aprobó por unanimidad y como se dijo, y por todos los estados, porque así se puede construir las cosas. Pero el país no es un país de una sola persona, no es un país, es un país que tiene mucha diversidad, donde habemos personas que de verdad queremos construir y donde también estamos con una representación en el Congreso, también representamos voces que quieren y deben ser escuchadas, y esas voces no solamente hay que utilizarlas cuando haga falta y a la hora de dictaminar ya no hacerles caso, porque una cosa es abrir muchas audiencias, que además fue por insistencia de nosotros, particularmente fue Movimiento Ciudadano el que puso en la mesa la necesidad de tener audiencias públicas en Guardia Nacional, pero a la hora de la hora terminar aprobando lo mismo, porque entonces volvemos a la misma época en la que el régimen del PRI
simulaba que escuchaba y a la hora de la hora hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo están diciendo, tenemos una mayoría y podemos hacer lo que queremos. No, este país se gobierna con las voces de todos y es un país muy diverso, y de verdad que si queremos que al país le vaya bien, tenemos que escucharnos todas y todos, y ha habido muestras de que sí se puede hacer bien, y este es uno de los casos. Revocación de mandato, queremos que salga bien, y yo de verdad espero que en el Senado hagan las modificaciones necesarias para que todos vayamos con esa propuesta de revocación de mandato y sea un mecanismo de participación ciudadana, porque además en este tema tan particular, y sobre todo con el mensaje de hoy en la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, este gobierno tiene 6 años, ni un día más, ni un día menos, para cumplir con las promesas que se le hicieron al pueblo. Si en ese tiempo le alcanza para hacer un cambio de régimen, adelante, ahí va a tener muchas voces que estaremos apoyando los cambios en serio, pero también no tiene ni un día más, y por eso hemos insistido en que este tema que es fundamental, que es la revocación de mandato, debe de quedar muy claro, ni un día más allá después de ese sexenio. Esa añoranza en el mensaje de hoy de Andrés Manuel López Obrador de que ojalá y que en estos 6 años, lo que hagamos en estos 6 años no se caiga, pues de él depende. Él puede realmente construir con esa mayoría que tiene cosas sólidas que no se caigan dentro de 6 años. Nos quedan ya muy pocos minutos, pero te pregunto concretamente, ¿quedas satisfecha con el documento que emitió hoy López Obrador? ¿Quedas convencida de que él no se va a reelegir? Me voy a quedar convencida si se hacen los cambios en el Senado de la República. Es la única manera de creer y de que su palabra realmente incluso quede plasmada en la Constitución, es cuando se hagan los cambios en la Constitución. Dolores, ¿es políticamente irrevocable esto? El sufragio efectivo no reelección se estableció en la Constitución de 1917, es uno de los principios democráticos históricos inamovibles. Pero lo cambió Obregón. Bueno, pero estábamos construyendo apenas las instituciones o el Estado mexicano. En el caso nuestro, hemos sido víctimas de toda la bola de decisiones autoritarias. Nosotros vamos a respetar, no entiendo cuál es la duda, más que la comprendo en las jugarretas de un bajo nivel político del debate. Pero ¿estás segura de que no habrá esa reelección? Pero no tiene por qué, está en la Constitución, es un mandato constitucional. Pero ustedes con la mayoría que tienen podrían cambiar, quiera o no quiera López Obrador. Nunca hemos planteado eso en las elecciones. ¿Pero lo pueden plantear? No lo hemos planteado, ni queremos plantearlo, ni lo vamos a plantear jamás. Estamos de acuerdo en el sufragio efectivo y en la no reelección. Eso de la reelección proviene de este discurso homologado a Chávez y a Venezuela. Así lo dijeron en la tribuna como unos 15 oradores, ¿no? Entonces es su estrategia, ¿no?, de homologar a nosotros con otras cosas que no son completamente ajenas. Y nosotros decimos, hay que levantar la mira. Estamos construyendo una cuarta transformación. El pueblo de México se merece buenos gobiernos. La revocación de mandato es para garantizar que haya solo buenos gobiernos. No más Calderones, no más Peñas Nietos, no más pésimos gobiernos. Esto va a ayudar mucho a la democracia. Bien, estamos ya para cerrar justamente contigo, Marta Tagle. ¿Qué esperas que suceda en el curso de esta legislatura, que todavía le quedan bastante ratito? El aplastamiento de la oposición en la que están ustedes por esta gran mayoría, acuerdos, ¿hacia dónde vamos? No, yo espero que las razones sean las que terminen ganando. Nosotros desde Movimiento Ciudadano hemos puesto sobre la mesa argumentos, razones, y creo que esa nos asiste, porque incluso muchas cosas que se han regresado a la Cámara de Diputados es porque la razón nos ha asistido, y espero que nos escuchemos más. De verdad, nos hace falta que nos escuchemos más en serio, que pongamos en la práctica no solamente un discurso que se repite una y otra vez de los 30 millones de votos, sino cómo vamos a transformar en serio la vida de las personas. Y transformar en serio la vida de las personas implica hacer instituciones fuertes y sólidas. No solamente todo puede o debe circular alrededor del presidente de la República, sino necesitamos construir ese Estado nuevo que no lo estamos construyendo. Me parece que muchas veces se está destruyendo sin construir lo nuevo, y no todo puede girar en torno a una sola persona. Para esa construcción estamos todos, y ahí estamos el Movimiento Ciudadano con esa apuesta de poner sobre la mesa ideas, argumentos, propuestas y razones para gobernar para todos los mexicanos, porque de verdad este país lo demanda, lo merece, y ahí estamos el Movimiento Ciudadano del lado de las y los ciudadanos. Les agradezco mucho a ambas. Al contrario, Dolores, muchas gracias. Y estamos defendiendo un proyecto de nación.
en todos los espacios donde estemos. No es una persona, es un proyecto de nación muy importante. Agradezco, gracias Dolores. Marta, muchas gracias. Gracias, Julio. También con mucho por delante, mucho trabajo por delante. Así es.